Listo. Ya. Buenas noches, chicos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la segregación escolar. Ahorita vamos a ver por qué es importante tocar este tema. Primero, ¿qué es la segregación escolar? Es la disparidad en la distribución de estudiantes con características similares, por ejemplo, el nivel socioeconómico entre las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más en Perú al menos hay un alto índice en que en los salones, en los colegios de sí, hayan estudiantes más similares, no solo a nivel socioeconómico, también cultural, entre otros. Y esto, al haber más homogeneidad en las escuelas, hace que entre sí estén en realidad más heterogéneas, ¿no? Las escuelas son cada vez más diferentes entre sí, si comparamos contextos. Y esto, ¿por qué es importante hablarlo? Porque, como se menciona en el artículo que revisé, o en el libro, mejor dicho, esto impacta de manera negativa en los estudiantes que tienen desventajas, ocasionándoles un menor rendimiento en su mayoría. Ahora, para esto vamos a tocar temas como el tracking, que lo voy a mencionar después, el por qué es que ocurre esto. Pero sí, o sea, la segregación sí afecta a los estudiantes que están en desventaja. Ahora, otra cosa por la cual es importante hablar de la segregación es porque uno de los objetivos finales que se nos promete o que promete la educación escolar es que haya una cohesión social, porque ¿cómo esperamos de que en la sociedad en la que vivimos hayan individuos, hayan ciudadanos que reconozcan que somos diversos y lo acepten si desde el colegio no ven una realidad diversa? Sino que, bueno, en el caso de los que tienen mayores recursos, ven o se rodean con personas que son de su mismo nivel socioeconómico, digamos, y no ven otras realidades. Eh, bueno, ahora, se suele pensar, yo creo, o al menos yo lo que pensaba también hasta antes de leer esto, que la segregación escolar está más que nada vinculada a factores externos a la educación, es decir, que está condicionada por los lugares en los que las personas viven. Por ejemplo, si es que la persona, bueno, en los barrios con menores recursos y hay una escuela cerca a este barrio, entonces esa escuela va a estar rodeada de las personas que están viviendo por ahí cerca. Es decir, que eh, es diferente a la otra escuela que tienen mayores recursos, vamos a decir como zonas más pitucas, por el lugar en el que están ubicados, ¿no? Además de otros temas como esa inmigración también puede afectar en la concentración de cierto lugar, de cierta zona de la población y por tanto también en las escuelas de esos lugares. Pero esos son factores externos. Ahora, también lo que se menciona aquí es que eh, sí hay factores externos que están condicionando la segregación escolar, pero también hay factores que son, por ejemplo, que son ya institucionales propiamente. Pero antes de hablar de ello, también es importante mencionar que las familias también influyen en la segregación escolar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que digo que las familias también influyen? Porque hay familias que buscan que sus hijos estén en un entorno donde no se mezclen, digamos, con otros niños de menores recursos, si hablamos de lo socioeconómico. Entonces, eh, por más de que vivan cerca a un lugar donde hay una escuela, digamos, estatal, por ejemplo, el hecho de que no quiera que se junten, no quieran diferenciarse socialmente, hace que hasta paguen una movilidad para poder llevarlo a otro lugar. Eh, Además, según el modelo pedagógico que está siguiendo, que va a seguir la escuela, la que quieren elegir, o la que van a elegir, mejor dicho. Y también, bueno, la cercanía de la vivienda. Ahora,
Como mencioné, los padres que tienen mayores recursos tienen más libertad en este aspecto, pero los que, los que no, suelen quedarse, eh, no, al no tener esta libertad, si una escuela queda cerca y ahí nada más es donde va a estudiar su hijo. Bueno, si es estatal, ¿no? Eh, o tal vez en una privada que no cueste mucho. No tiene tanto esta posibilidad de elección en la práctica. Ahora ya, vienen factores más institucionales. Vamos a ver de que según los servicios que ofrezca la escuela, es que también van a decidir los padres. Por ejemplo, si ofrecen algún idioma extra, no sé, enseñan francés o otra lengua, no sé, que no sea el inglés. Si ofrecen desayuno, bueno, en el caso de los estatales. Y ya bueno, aquí voy a tocar un poco más el tema del trekking. Hay escuelas, bueno, ¿qué es el trekking? El trekking es el agrupamiento de los alumnos por cierta habilidad. Entonces, hay escuelas que, como bien nosotros sabemos, agrupan a los estudiantes según es que tengan sus calificaciones. Entonces, un salón termina estando llenado por estudiantes con las calificaciones más resaltantes para que puedan aprender más y, bueno, tal vez en el caso de las privadas que ingresen a la universidad y poder eh, estar beneficiando luego al colegio con las fotos que ya todos sabemos de que ingresante y todo eso. Eh, y por otro lado se quedan los estudiantes que no tienen esas mayores calificaciones y se quedan pues en otro salón. Ahora, los que defienden el Treiki mencionan de que justamente es en beneficio de los estudiantes que tienen mayor rendimiento. Pero ¿qué pasa? Que esto en realidad no favorece a todos los estudiantes por igual, pues, ¿no? Porque a los otros estudiantes no les están brindando las mismas oportunidades. Entonces hay estudios que de hecho mencionan que una aula heterogénea termina sirviendo más porque los estudiantes de mejores notas toman posiciones de liderazgo, además de que pueden enseñar a otros estudiantes sin quedar perjudicados en su aprendizaje, así como los estudiantes de menores calificaciones que, que pueden aprender nuevas estrategias, además de empaparse con nuevo vocabulario. Entonces, bueno, lo que se propone en diversos estudios es que puedan mantenerse las aulas heterogéneas en lugar del trekking. Pero bueno, ese es uno de los servicios que se suelen dar en las escuelas, sobre todo privadas. Además, otro factor que alimenta esta segregación son las políticas de admisión. Se menciona en el libro que hay escuelas en las que los directores, antes de siquiera entrevistar a los alumnos o poniéndoles exámenes para buscar cuáles son los que tienen mayores calificaciones, también, eh, también incluyen aspectos o criterios de compromiso de los padres, es decir, las preferencias religiosas que tengan, eh, o buscan perfiles más que nada de estudiantes que no sean problemáticos, lo cual no está tan, o no va a dar resultados provechosos necesariamente. Entonces, ya luego vamos a hablar de la débil regulación que tiene el Estado eh, frente a lo privado, pero es un aspecto a considerar. Y bueno, políticas y recursos compensatorios. Justamente está aquí. Débil regulación del Estado. Debido a ello, permite que las escuelas seleccionen a los alumnos sin criterios realmente claros de equidad, y esto va de la mano con el siguiente punto, que es la falta de transparencia en vacantes y admisión. Pues se menciona de que los colegios no publican eh,
muchas veces sus cronogramas, el número real de vacantes, de cupos, eh, permitiendo de que el director tenga más libertad de la que debería y acepte a ciertos estudiantes por ciertas conexiones o cosas que realmente no vienen al caso para una institución educativa. Además de las limitadas políticas compensatorias, pues hay otros países en los que el Estado sí está un poco más involucrado, tiene más iniciativa, pues propone mecanismos de incentivos, da ciertas cuotas si es que los países terminan aceptando a estudiantes de menor nivel socioeconómico. Claramente esto es eh, una política de iniciativa, pero no necesariamente es la solución a todos los problemas, ¿no? En Perú, porque puede ser de que se dé eso, pero al final se corrompa de alguna manera. Pero en el Perú al menos ni siquiera hay ese tipo de iniciativas. Ahora, otros tres conceptos son la elección escolar. Se supone de que debería estar garantizado de que los padres tuvieran la libertad de escoger el centro educativo. Eso es en teoría, pero en la práctica esto depende más del capital socioeconómico, del capital económico, pues las familias que tienen mayores recursos suelen tener también más información sobre las instituciones educativas y de esta manera pueden saber mejor cuáles son las opciones reales y si tienen el poder adquisitivo, entonces pueden terminar de elegir por sí mismos, ¿no? Pero los que no se basan en rumores, en cuál está más cerca, en otros aspectos que ya vimos, y no es que realmente tengan esta libre elección escolar. Ahora, en cuanto al punto siguiente de admisión escolar, que ya lo mencioné, hay prácticas informales como verlo del compromiso de los padres y al final también el hecho de que muchas escuelas solamente tengan inicial y luego no tengan primaria ni secundaria, entonces los que han estado llevando en ese colegio tienen que salirse del colegio y buscar otro colegio en el que hayan vacantes y se menciona de que esto al final termina aumentando la segregación escolar porque los estudiantes que tienen menores calificaciones, tal vez algunos colegios ya no quieren aceptarlos porque prefieren a los que tienen más calificaciones y por tanto se terminan quedando con los colegios que no tienen tanta calidad educativa, lo que por tanto termina en más segregación escolar. Y el otro aspecto del tracking, que ya lo expliqué. Eh, Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que se propone entonces? Es que el Estado, bueno, para comenzar, pueda ofrecer una oferta de calidad mm, adecuada para que en ese sentido los colegios estatales no estén tan mal vistos como lo están ahora, porque si una persona tiene la posibilidad de poder poner a su hijo en otro colegio que no es estatal, usualmente siempre va a tomar esa posibilidad, porque se se suele saber de que en los colegios estatales, aparte de que no hay buena educación, bueno, no hay buena calidad educativa en el sentido de que los materiales no están tan o no van a retar tanto a los estudiantes como si estuvieran en un colegio particular, no tienen tanto nivel, podríamos decirlo. El entorno en el que están los estudiantes suelen ser, como se diría coloquialmente, relajados y por tanto los padres terminan por optar por colegios privados. Pero si el Estado sí daría una oferta de calidad, entonces eso sería diferente. Hubieran padres
de mayor nivel adquisitivo que dirían no, puedo poner a mi hijo en un colegio estatal sabiendo de que va a obtener una buena educación, una educación de calidad. Entonces, esto de alguna manera sí podría disminuir la segregación, no en su totalidad, evidentemente, pero sí es algo que podríamos considerar. Otro punto que quería tocar era lo que había pasado en Tacna, que una vez que se llenaron, bueno, cuando la demanda superó la oferta, se realizó sorteos o criterios aleatorios para que los alumnos puedan estar en colegios, pero no, o sea, para que se pueda reducir la segregación escolar, pueden estar los estudiantes aleatoriamente en los colegios que estaban disponibles. De todas maneras, hay limitaciones con esto porque si a un estudiante le toca en un colegio que tiene que tomar 3 carros para poder ir a ese colegio, entonces los padres van a optar por no hacerlo, pero al menos fue una medida que se tomó en algún momento. Bueno, y esto está basado en este libro de Perú Pendiente. Y eso sería todo. Gracias. Claps. Muy bien, Andrea. Muchas gracias por tu exposición. No sé si quiere comentar algo, Josué. Yo sí tengo mi comentario, pero no sé si tú quieres decirlo primero. Adelante, Oscar, primero. Ah, ya, muchas gracias. A ver, mira, apunté un par de cosas. Ya es un tema que hemos conversado en un par de ocasiones, el tema de la segregación. Eh, pero no se agota, parece, ¿no? Porque, como digo, apunté algunas cosas que no había mencionado, que son no nuevas, pero sí que uno tiene que rebuscar, porque a veces nos parecen normales. Por ejemplo, estas cosas son experiencias propias y creo ajenas también. Propias me refiero a que cuando yo ingresé a un colegio particular en segundo secundaria, me hicieron una prueba que ahora reconozco, más o menos, ¿no? Porque en segundo secundaria no tengo exactamente el recuerdo, pero era una prueba de inteligencia no verbal, alguna de esas pruebas. Y, y lo realizó una psicóloga, pues, ¿no? Y la premisa de esta evaluación era para ver si yo podía entrar, si era capaz de entrar a ese colegio, si estaba apto para ingresar. O sea que ellos se reservaban el derecho de admisión basados en un criterio de si el alumno resuelve bien esta prueba, es, eh, es inteligente, vamos a decirlo, ¿no? Entre comillas, porque llena esta fotocopia, porque era una fotocopia, pues, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Eh, bueno, entonces sí tiene el derecho de ingresar a este colegio. Es una cadena de colegios grande, ¿no? Seguramente ya pueden saber cuál es la más famosa. No es necesario mencionarla directamente, pero así es. Y eso es un distrito aquí en Puente Piedra, pues no es un super colegio exclusivo. En contraposición, hace poco pasé por el distrito de Surco y hay un colegio que ese sí voy a decir su nombre, que es el Colegio Magíster, eh, que tiene criterios de prioridad para ingresar, para que ingresen los estudiantes. Y estos criterios de prioridad se les dice así para no decirles criterios de admisión, ¿no? Obviamente. Sus criterios son, por ejemplo, si es que es hermano de algún estudiante del colegio o ex estudiante del colegio, o sea, que solamente las familias que ya han estado inmersas, o bueno, perdón, ya han estado como parte de esa comunidad educativa, solamente entre ellos puedan ingresar, ¿no? Y en última posición están familias nuevas. Me parece que es algo que informalmente se da en colegios eh, populares, ¿no? Pero quizá al estar tan formalizado
Y al ser un colegio tan exclusivo, por estar en un distrito de un sector socioeconómico alto, da cuenta de esta problemática, ¿no? De que los colegios se pueden reservar el derecho de admisión. Y por otra parte, ¿no? A colegios populares también que presumen de nosotros tomamos examen de admisión para que ingresen los estudiantes aquí al colegio. También la figura de una evaluación individual antes de ingresar al colegio, ¿no? Siempre pasan por psicología. ¿Qué tiene que pasar por psicología, no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que pasar por psicología el alumno? ¿Qué tiene que hacer el psicólogo ahí? ¿Qué tendría que evaluar, no? ¿Y por qué antes de matricular? Porque eso tendría que ser una condición para matricular. Entonces, eso creo yo es una consecuencia perjudicial y directa de, de mandar al colegio a competir al mercado, así como si fuera un servicio cualquiera, porque el colegio obviamente va a querer, como las academias, presumir a sus mejores estudiantes, a sus mejores elementos, nosotros tenemos de 15 para arriba, concursan nuestros estudiantes internacionalmente o regionalmente, este tipo de discursos. Entonces, ¿esto cómo se mantiene? Filtrando, depurando, colando a los estudiantes, ¿no? Haciendo este tipo de evaluaciones que no son pertinentes para nada, pedagógicamente hablando. Simplemente responden al negocio eh, y creo yo a la mala fe, al desconocimiento y al manejo de las instituciones por personas que no están preparadas o no tienen la vocación, porque muchas veces docentes, ¿no? De carrera eh, realizan este tipo de prácticas. Y bueno, ese es mi comentario, ¿no? Lamentable esta situación, porque lo mencionaste también que los colegios eh, tienen este mecanismo, ¿no? de hacer quedar en la puerta a varios estudiantes por diversas razones. Ya, bien, gracias, Oscar. En mi caso, igual coincido en lo último y la gran parte que señalaste. Yo sé que puede ser un poco reiterativo, tal vez para Andrea, pero, pero sí es importante siempre que los análisis de alguna lectura, incluso en la misma lectura y en el libro te señala, ¿no? Que uno de los efectos del modelo económico o del mercado que implementado a nivel un poco más macro en el Estado peruano o en el Perú en general, pues es justamente generar como consecuencia de que la idea de que todo debe ser todo debe producir, ¿no? Todo debe tener un producto que se pueda lanzar al mercado y pues genera cierto rédito, ¿no? Y a veces ese todo también incluye el sector educativo, ¿no? Y pues bajo ese marco, pues se entiende, no es una crítica como directa tal vez a algún director en específico o incluso algún tipo de colegio, sino que la misma dinámica del mercado exige que los colegios, que serían en este caso los que brindan la oferta, pues den un servicio, un producto, pues que sea rentable, que sea llamativo y a veces a costa pues de un grupo minoritario o incluso en algunos casos mayoritario pues de estudiantes que van a ser perjudicados, ¿no? Entonces, la segregación escolar, si bien no es el único factor que contribuye a eso, para mí el modelo económico sí contribuye notablemente a esto, ¿no? Y en el libro, hasta cierto punto también lo menciona, pero igual siempre es bueno marcar eso, ¿no? Entonces ahí sí coincido totalmente con Oscar. Algo de que Andrea mencionó y que sí me parece muy interesante cuando lo fui revisando a grosso modo el libro, con el capítulo, fuera que a veces cuando se habla sobre segregación escolar, siempre se habla con factores un poco más macros, ¿no? Pero en el capítulo del libro también hace referencia, Andrea también lo señala, que las familias, los tipos de familia y las motivaciones, tanto como las escuelas, y las dinámicas que se manejan dentro, pues también tienen un impacto en la segregación, ¿no? Como lo fue señalando.
Incluso el tema de la parte más territorial, ¿no? Que cuando vamos a señalar de que el acceso a una escuela más cercana también va determinando cuando una escuela se va como que componiendo solo de un tipo de estudiante más homogéneo en comparación a otras escuelas que pueden ser muy alejadas, ¿no? Y los esfuerzos incluso que hacían algunas familias para que sus hijos puedan justamente pertenecer a este grupo que aparentemente es homogéneo, pero homogéneo hacia arriba, no homogéneo hacia abajo. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando se habla sobre segregación escolar, se tiene una visión un poco más de ciencias sociales o incluso de sociología, pero también se puede analizar estas variables. Y algo más quiero señalar. Ah, ya, el término de tracking me parece muy interesante porque la verdad es la primera vez que lo escucho y justamente sí, hace referencia al tema del seguimiento al seguimiento o a esa especie de división en función al rendimiento que se le hace al grupo de estudiantes, ¿no? Bueno, que siempre pues tiene un efecto aparentemente positivo para los estudiantes con mejores condiciones, pero cuando el grupo es homogéneo, pero notablemente tiene un efecto negativo a estudiantes. Cuando ese grupo homogéneo pues está más asociado a características socialmente menos aceptables, ¿no? Como tal. Y nada, espero el tema de segregación escolar, el tema de segregación en general, o segregación educativa, en este caso lo hemos tocado en segregación escolar, pero bueno, espero tal vez en su momento tocarlo, tal vez en espacios más allá de la escuela, ¿no? Si bien nosotros estamos enfocados en eso, pues la educación es un continuo que prácticamente en el cual estamos enmarcados desde que los primeros años de vida hasta la universidad o más, ¿no? Como tal, ¿no? Ya que hablando de Oscar quiere el posgrado, también está hasta cierto punto. Me van a segregar. Sí, la segregación educativa pues está en todo el continuo Sí, del sí, proceso sí. educativo ahí, siempre va a aparecer. En todos los niveles. Sí, pues muchas gracias por tu comentario, Josué. Muchas gracias, Andrea, por la exposición. Y sí, pues vamos a tomarte la palabra. Hay que buscar información acerca de eso porque en la universidad debe ser peor, ¿no? Las universidades, incluso, no, iba a decir el título de un libro, pero el libro se llama ¿De qué colegio eres? No sé si lo han visto, del IEP. Eh, pero sí, tengo entendido que en las universidades es más homogéneo, ¿no? Si no fuera por el sistema de becas que hemos venido teniendo, creo que eh, prácticamente no habría ningún tipo de diversidad, ¿no? En algunas universidades. Y ya pues eso, vamos a procurar buscar información acerca de eso. Nuestros temas sí pueden salirse de lo escolar, ¿no? Porque estamos aquí en un entorno de aprendizaje y ya pues tiene que ver con lo educativo. Bueno, muchas gracias. No sé si Andrea quiere comentar algo más para finalizar. No, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Eso sería todo por nosotros.